En otro video hablé de multipista. Este es de un multipista de 8 canales, el MK440 de Tascam. O sea que agarraron el contenido del álbum original, lo pasaron a digital y hicieron la remasterización digital. Porque el cassette, o sea, superó en ventas al disco de vinilo, y porque inclusive superó en algunos países también en ventas al disco compacto, posicionándose muchísimo más fuerte. Hola, ¿qué tal? A raíz de un comentario que hemos compartido en Facebook con el DJ Darwin, a quien le mando un saludo, que estuvimos hablando y compartiendo determinados comentarios en dicha red social sobre los casetes, sobre una foto publicada, sobre cómo arreglar un cassette o cómo se arreglaba un cassette, una cinta fonomagnética o magnetofónica en aquel entonces, por los 90. Surgieron varias preguntas, algunas que me llegaron por WhatsApp. Te dejo las vías de comunicación por acá. O sea que una de las preguntas más fuertes era ¿por qué la gente sigue hablando de los cassettes? Y por qué, o sea, hay gente que quiere seguir utilizándolos pese a que es un formato que se dejó de usar hace mucho tiempo, al igual que el disco de vinilo. Y si te dijera que no solamente el disco de vinilo volvió, como ya saben, sino que también el cassette también va a volver. Así que primero que nada te voy a contar un poquitito cómo era la historia de cómo usar los cassettes y por qué el cassette fue uno de los formatos más potentes y que más se vendía y que generó muchísimo más dinero a la industria discográfica que, digamos, los vinilos y que el disco compacto en su momento. Bien, así que si te gusta el canal, suscríbete, toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Bien, como les decía, el cassette o cinta magnetofónica o fonomagnética. No les voy a hablar de la historia de la cinta fonomagnética, puesto que ya hay muchos videos sobre eso, ¿tá? Pero, ¿por qué el cassette? Acá lo que tengo en mi poder, el We Are the World, USA for Africa, uno de los discos más vendidos en formato cassette, edición uruguaya, que esto lo compré en la feria de Tristán Narvaja. Para los que no vieron el video de los precios de los cassettes de los discos, les dejo por acá el link, ¿tá? Para que lo quieran ver. Bien, quiero saludar también a toda la gente que apoya el canal, muchísimas gracias, a todos los nuevos suscriptores, a los que comentan, a los que comparten. Y bueno, vamos a lo que vamos a hablar, el cassette. ¿Por qué el cassette, o sea, superó en ventas al disco de vinilo? Y por qué inclusive superó en algunos países también en ventas al disco compacto, posicionándose muchísimo más fuerte. Primero, el disco de vinilo es un formato muy difícil de costear. ¿Por qué? Porque hay que hacer una matriz, después, o sea, hay que tener una gran industria para poder fabricarlos, ¿verdad? Y aparte el costo de las carátulas. Bien, en Uruguay, en la época que se fabricaban discos de vinilo, o sea, la empresa Variety, lo que hacía era reducir costos por intermedio de, o sea, las carátulas. O sea que la carátula solamente a veces tenía la foto y el nombre de las canciones, no traía más información. A diferencia de otros países, sí traía un librillo, ¿verdad? Eran muy económicas las carátulas de los discos de vinilo. Y aparte que la mayoría se fabricaron con materiales de muy dudosa procedencia, y por eso los discos uruguayos fabricados en Uruguay no sonaban muy bien. ¿Ok? Había varias empresas que se dedicaban a hacer discos, aparte de Variety estaba Discos de la Planta, Sondor, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir con los cassettes. Bien, los cassettes en Uruguay, o sea, lo que se hacía era se importaban, o sea, el epoxi, o sea, el cassette, o sea, llamémosle en blanco o cassette virgen, ¿no? Se grababa con la música, grabada generalmente de un disco de vinilo bajo la licencia de la disquera, y se le añadía el papel, o sea, informativo de la disquera, pagando los derechos de autor, que como vemos acá dice reserva todos los derechos, artículo 79, AGAU, ¿verdad? Y después las carátulas eran muy económicas. Perdón que me fui. Las carátulas de los cassettes uruguayos, bien, al igual que en otros países también. Pero ¿qué pasa? La diferencia de precio a la venta de un disco con un cassette
es más llamémosle más del 70%. Les pongo un ejemplo, en su época, cuando todavía estaban los discos de vinilo en plaza, ¿no? O sea, de un artista de moda. Ejemplo, a ver, un artista de moda de aquel entonces en disco de vinilo, por decirte algo, Technotronic, ¿tá? Spin That Wheel. En el formato de vinilo, ese disco estaría costando, te lo paso a dinero hoy, ese disco estaría costando aproximadamente unos 1.500 pesos uruguayos de hoy. Mientras que el cassette lo podías conseguir por 250 pesos como mucho. O sea, un disco de moda, ¿no? De los 90. Entonces ahí te dabas cuenta de la diferencia de precio, que para comprarte un disco tenías que trabajar muchísimo y tener dinero, y para comprar el cassette, bien, pero, y eso hizo, ¿tá?, que el cassette fuese mucho más vendido, no solamente por un tema de precio, sino por un tema de que es mucho más fácil de llevar en cualquier lado. Y aparte, más allá que los DJs empezaron a trabajar con mezclas caseras y ensaladas, que ya llevaban el cassette grabado con la ensalada hecha, y lo único que tenía que hacer era hablar un poco por el micrófono y tener, sí, un disquito de vinilo para hacer un poco de scratch, pero ya llevaban las mezclas pregrabadas. Bien, y los samplers, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el cassette es un formato analógico, a diferencia que el disco compacto. Y les voy a explicar que hay dos tipos de discos compactos, y ahora voy para ahí. Formato analógico significa que se toma el sonido de la orquesta o banda, se hace la mezcla y eso pasa a una cinta máster, del cual después se graban los vinilos, ¿tá? Se hace la matriz, bla bla bla, y es un formato analógico. O sea que si el baterista tocó más fuerte, en el disco va a estar impreso ese golpe más fuerte. En otro video hablé de multipista. Este es de un multipista de 8 canales, el MK440 de Tascam, y también estaba el 424 de Tascam también, que era de 4 canales, ¿tá? Pero en este tape fue donde se grabó solo una reflexión, ¿tá? Bien, este era un studio tape, ¿tá? Es una cinta, básicamente una cinta de cromo, pero para grabarlo en un multipista. También se podía usar una cinta convencional, pero estas tenían un poco más de cromo y supuestamente eran más fieles y tenían menos sonido de cinta, ¿ok? Y obviamente tenía dos lados, o sea, del lado A grababas 8 canales y del lado B también, ¿ok? Una cinta master de multitrack. En el cassette eso era una copia también de la cinta master y es un formato analógico. Si bien hubo un formato entre medio del cassette y el CD llamado mini disc, bien, que era formato analógico y formato digital, nunca se llegó a producir como para hacer discos de artistas, sino que se utilizó, ¿tá?, para más bien utilizarlo como sampleador o utilizarlo para caja de ritmo o como pista para los cantantes. Pero si quieren que haga un video sobre eso, me lo dejan en la cajita de comentarios sobre el mini disc y todo eso, ¿bien? Sigo con el cassette. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el disco compacto en los años 90, los primeros discos compactos eran grabados analógicamente. Para los que no vieron cómo yo grababa un disco compacto en formato analógico con una grabadora de discos analógico, le dejo por acá el video. Bien, ahora, volviendo al tema del disco analógico. Los primeros discos analógicos de las disqueras, bien, ¿qué se hacía? Se tomaba la cinta master, se hacía un master en disco compacto analógico. No sé si esto es una marca de CD analógico que dice exclusivo para música, y se grababa analógicamente, y de ese disco se hacían las copias. Bien, pero ¿qué pasa? La velocidad de la industria, decir, bueno, ¿y no se podrán fabricar más rápido? Y entonces es cuando se le ocurre, che, si esto lo metemos en una computadora, lo lee como un archivo. ¿Qué pasaría si pasamos todo esto a digital y en vez de estar grabando de a 1, 2, 3 discos, grabamos a velocidad de 24x y en un día fabricamos 150.000 discos? O de repente esa información digital la ponemos en un cañón láser y que dispare y grabamos 150.000 discos de una vez sola. Y eso fue lo que empezó a matar la música. ¿Qué pasa?
Los primeros discos analógicos, recuerdo haber visto un disco de Rata Blanca que era editado por el sello Philips, que traía la aclaración de cómo manipular un disco y que el disco había sido analógicamente grabado. Ahora les voy a mostrar un disco compacto original grabado analógicamente. A ver dónde lo tenía. Jackson's Live. Este es una edición de Jackson's en vivo, ¿tá? Grabado analógicamente. Inclusive aclara que el disco fue grabado bajo los formatos estándares, bla bla bla, mucho más bla bla. Bien, y después bueno, sin mucho más que decir, bueno, esto es un disco grabado analógicamente, pero después ¿qué pasa? Como les contaba, vino la masterización digital, que fue lo que empezó a recortar los sonidos de los amplificadores, la respiración del saxofonista, la respiración del trompetista, la respiración del cantante, para dejarlo todo en un formato o hay sonido o no hay sonido. Y eso dejó toda una banda muy plana que le empezó a quitar la magia a la música. Acá tengo un ejemplo de una remasterización que se llama The ABBA Remastered, perdón, es el disco grabado en vivo de la agrupación ABBA, edición norteamericana, que dice 24 bits, ya con eso arrancamos mal, 24 bits de remasterización digital, remasterizado de las cintas originales. O sea que agarraron el contenido del álbum original, lo pasaron a digital y hicieron la remasterización digital. Y ahí ¿tá? Suena muy plano, pero muy plano. ¿Tá? Suena como si, a ver, les explico. La batería lo hubiese grabado todo al mismo volumen, el baterista tocó siempre cortito, el guitarrista nunca tocó más fuerte la guitarra, sino que está todo plano, una línea plana. Y la calidad de estéreo hasta en partes se pierde. Y estamos hablando de un disco en vivo. Por eso lo comparé con el de Jackson's en vivo. Sí, ya voy para el lado del cassette. Bueno, si bien empezó la piratería, las primeras piraterías, ya voy para ahí. ¿Tá? La primera piratería que apareció fue con los equipos Philips que traían el tocadiscos de vinilo, ¿tá? Y traían el casetero, entonces la gente se copiaba el cassette. Y ahí empezaron a aparecer en las ferias algunos cassettes grabados de discos. ¿Tá? Después Philips lanzó el mini componente doble casetero, ¿tá? Doble casetero, entonces vos podías tener el cassette original y copiarte el cassette, ¿tá? O sea que ponías, voy a poner un ejemplo, este es uno de los cassettes vírgenes más populares de los 90 y el que mejor funcionaba, el que una de las mejores fidelidades tenía, el TDK. Entonces vos en un casetero ponías el original, ponías el otro y te lo grababas. Obviamente no quedaba igual. La copia iba a quedar con un poco más de ruido a cinta, pero apretabas el botón de Dolby o lo ecualizabas un poco y ya estaba. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Resulta, con la llegada del disco compacto, la gente seguía comprando cassettes, ¿sí? Trabajando con cassette, porque estaba la frase que yo en el cassette grabo lo que yo quiero. ¿Tá? Aparecieron los primeros mini componentes que traían la grabadora de CD. Grabadora de CD, o sea que también podías poner el CD, grabarte el cassette o poder grabar el CD de la radio y conseguir, qué sé yo, un vinilo y grabar el CD. Pero ¿qué pasa? Precisabas el disco de audio. Y lo que se vendía en la vuelta era el disco para computadora. Entonces, ¿qué pasa? Vos ponías un CD para computadora y obviamente te podía discos no reconocibles como poner un DVD, querer leer un DVD en un Discman o un disco de datos en un Discman, no te lo va a leer. Después vinieron los equipos convencionales que leían hasta MP3 y todo, ¿no? Pero en la época analógica, ¿tá? Precisabas un disco analógico para grabarlo. Entonces la gente, pero me compré el equipo, pongo el disco y no puedo grabar nada. No, mire señor, tiene que comprar este disco. ¿Y cuánto sale? Obviamente, un ejemplo, lo paso a pesos de ahora. Un CD para computadora, ponerle que te salía 20 pesos. Y un CD de audio para grabar audio te salía 150. Entonces la gente, no entendía y compraba el CD para computadora y dice, pero en el CD o computador también puedes grabar música. Podés grabar música en una computadora, no en una grabadora de audio. ¿Tá? Ahí estaba el tema. Es como las películas piratas primero que venían en formato AVI.
para que el DVD de repente lo pudiera leer. Hoy por hoy vienen todas en formato MP4, lamentablemente. Y eso también está matando la producción de películas. Pero eso es otra cosa. Vamos. Y siguiendo, ¿por qué volvió el vinilo? Porque el vinilo es un formato analógico. El problema que tienen los vinilos, y esto lo conté también en otros videos, si quieren buscarlo por ahí, cuando hablé un poco de Thriller, de la reedición de Thriller, se lo dejo por acá, y que también dije que Thriller en el 50 aniversario lo van a reeditar en cassette, y explico por qué. ¿Qué pasa? El vinilo, después de la cantidad de discos en compacto que se lanzaron, obviamente el vinilo volvió porque la gente quería volver a escuchar ese sonido analógico, el baterista tocando fuerte, el guitarrista, la respiración del saxofonista. Pero ¿qué pasa? Los archivos originales habían sido digitalizados, entonces es como escuchar un disco compacto, un disco vinilo copiado de un disco compacto, y no es lo mismo, a no ser que tenga las cintas master, como algunas empresas se están encargando, como la reedición de Thriller en vinilo, que se encargó de tomar nuevamente las cintas analógicas y hacer el nuevo disco de vinilo del 40 aniversario. Que no es como el 25. Si me decís el 25 aniversario en vinilo, es como escuchar un disco grabado del disco compacto, copiado del disco compacto. Así que si me preguntás, te recomiendo el 40. Volviendo al tema. Y el cassette, ¿por qué va a volver? ¿Por qué? El disco de vinilo es algo mucho más caro que el disco compacto, ¿de acuerdo? O sea, el disco en CD de Thriller lo podés conseguir, disco compacto nuevo, podés conseguirlo por 500 pesos uruguayos, y el vinilo te va a salir más de 1500 pesos uruguayos. Estamos hablando de más del doble del dinero, 3 veces. Y obviamente que la gente quiere escuchar el análogo, y para la gente que quiere escuchar ese formato análogo va a tener que seleccionar un solo formato, que no es el disco compacto, a no ser que hagan un remaster como con Thriller 40, que también hicieron quiero pensar que hicieron una reedición en disco compacto analógica, pero no voy a dar otro dato aparte de eso porque me suena más bien que no. Pero igual, les puedo decir que el cassette es el formato analógico más barato para fabricar. Inclusive los Walkmans, que eran como un Discman pero casetero, se volvieron a fabricar. Hoy te podés encontrar en el mercado, y este dato es muy importante. Bien, hoy te podés encontrar en el mercado Walkmans, o sea que era como un Discman pero para cassette, que tienen conexión USB. Inclusive podés poner el cassette y conectarlo a la computadora y grabar desde el cassette hacia la computadora y viceversa. O sea, podés tener archivos, o sea, familiares o algo, y pasarlo a un cassette y grabarlo. Y ya no requiere el tema de las pilas, o sea que el tema de estar rebobinando, o sea, para la gente que quiere saber cómo hacíamos para no gastar tantas pilas, o sea, básicamente se tomaba el cassette, le colocabas el bolígrafo y hacías girar el cassette y lo rebobinabas así. Entonces, volviendo para cerrar el video, mejor dicho, bueno, va a volver el formato cassette. Como ya dije, hay Walkmans que hoy por hoy son, llamémosle, con cargador USB, y hay un producto que lanzaron al mercado, que se llama Elbow, que se nota, perdón, mi opinión, una empresa que se llama Premium, es una compañía, lo estoy leyendo, perdón, encargada de desarrollar Elbow, el productito para escuchar cassette. Se ve que esta empresa, más allá del premio que haya ganado, nunca usaron un cassette en su vida. Porque ¿qué pasa? Este producto, como vemos en la foto, es una especie de Walkman miniaturizado con cargador USB. Le colocas los auriculares y le colocas el cassette, y después tiene un pinchito para agarrar a la ropa. Como vemos en la foto, se ve que nunca usaron un cassette, porque la cinta magnetofónica que está de este lado no puede estar nunca expuesta. Por algo los Walkman siempre fueron cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás, ejemplo, escuchando el cassette está girando acá, vas a, no sé, beber o comer un alfajor, bien uruguayo, estás con el termo, el mate o el alfajor, un bizcocho, te caen las migas arriba de la cinta del cassette y, ¿no? O sea, me parece que, por eso digo, la empresa esta nunca usó un cassette en su vida. Bueno, para cerrar el video y tirarle este dato, en Estados Unidos, bien, la empresa NAC
y el presidente se llama Steve Stepp, saludo grande, bien, que es el presidente, ¿tá? Había cerrado la fábrica de cassettes vírgenes y ahora la va a reabrir y van a salir nuevos cassettes vírgenes con cinta de metal. Así que cerrando el video de hoy, o sea, fue un gusto compartirles esta información con ustedes. Si les gusta, podés dejarlo en la cajita de comentarios y cualquier cosita sobre, qué sé yo, cómo era el formato, perdón, de grabar los discos analógicamente. Esto es un CD virgen analógico que yo ya lo grabé. Ya no es virgen, obvio, ¿no? Pero este es un CD para música, para grabar música. Esto era un Discman para escuchar música, que sigue funcionando. Este es un a pilas, no es USB, es a pilas, pero también hoy por hoy, podés encontrar en el mercado unos que son USB. Este funcionaba así, funciona así, le pones las pilas ahí adentro, cerrás, metes el disco, tiene la salida de auriculares acá, volumen, play, pasar para adelante, para atrás, elegir la canción, tiene una pantallita, y además tiene para conectar un adaptador, llamémosle, para no gastar baterías, o sea, un transformador, mejor dicho. Bueno, esto es un cassette que en su momento fue virgen, después lo grabé, y este es el cassette, como ya dije, We Are The World, formato edición uruguaya, original, comprado en la Feria de Tristán Narvaja. Así que saludos a toda la gente que apoya el canal. Y qué les iba a decir, bueno, estoy muy contento que vuelva el cassette porque es algo lindo. Vuelvo a saludar a DJ Darwin, les dejo la foto en los comentarios en Facebook acá. Y a todos los que comentaron eso sobre la cinta de cassette, cuando se te rompía, cómo lo arreglábamos y todo eso. Les explico, bueno, resumiendo de chiquito, o sea, lo que hacíamos nosotros era, cuando se rompía, se enredaba la cinta del cassette, sacábamos estos tornillos, lo abríamos tipo cirujano, y entonces lo que hacía yo era, colocaba un trozo de cinta atrás de la cinta fonomagnética, de cinta adhesiva, y después cerraba, lo daba vuelta y arriba, de este lado, le pasó un poquitito de esmalte de uñas. No se borra la música porque lo que lee el cabezal es información magnetofónica o fonomagnética, y después que secaba le retiraba la cinta de atrás. Uno de los truquitos que teníamos, porque después de pasar tanto el cassette a veces se enredaba la cinta, o a veces el casetero te comía la cinta, como se decía, te comía la cinta, era que se enredaba y se mandaba para adentro del casetero. Así que bueno, un gusto y hasta el video que viene. Si te gusta el canal, toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Chao. Bienvenidos